Gracias, muchas gracias, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. El expresidente colombiano Álvaro Uribe, que gobernó de 2002 a 2010, ¿debe retirarse de la política o está bien que critique con aspereza al actual presidente Juan Manuel Santos y que ejerza un papel de jefe líder de la oposición? Juan Manuel Santos va a ir a la reelección, conseguirá reelegirse en mayo del próximo año y antes logrará un acuerdo de paz con los terroristas de las FARC. Todo esto se lo pregunté el otro día en su finca de Antioquia a Álvaro Uribe. Por ejemplo, le pregunté, ¿se va a retirar usted de la política? Y respondió a continuación. Yo tengo muchas actividades, yo tengo que atender una empresa agropecuaria, estoy fundando una universidad, estamos en esa tarea. Tengo muchos compromisos académicos y laborales. ¿No piensa retirarse de la política? Pero no, Jaime. Yo no aspiré a ser presidente de Colombia para tener el honor de ser expresidente y salir a mostrarme en tranquilos salones y a sentarme cómodamente en tertulias a ostentar el título de expresidente. Yo aspiré como combatiente y como combatiente actúo hoy en mi calidad de expresidente. Si la ley le facultara ser candidato presidencial en las próximas elecciones, ¿estaría tentado? No, Jaime. ¿Por qué? Así como tuve la encrucijada en 2010, Sí. que la confesé paladinamente, hoy no. Incluso pasó esto. Una de las razones que tuvo la Corte Constitucional para impedir que se consultara sobre una nueva elección mía es que un tribunal electoral aquí, que se llama el Consejo Electoral, había anulado las firmas del referendo. Pero esa decisión la revocó ahora el Consejo de Estado. Entonces, a un periodista me preguntó, ¿revocada esa decisión abren el espacio para que usted pida revisar la sentencia de la Corte Constitucional? Y de ninguna manera. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque estoy en una etapa de la vida comprometido con la defensa exclusiva de unas políticas, promoviendo unos liderazgos de personas en quienes creo que pueden conducir bien esas políticas, promoviendo su integración con el pueblo colombiano. Los 4 precandidatos a quienes me referí en el anterior segmento de su entrevista, Juan Carlos Vélez, Carlos Holmes, el doctor Francisco Santos, el exministro Oscar Iván Zuluaga, en un proceso abierto a coalición con otros grupos. Me parece que le hago mejor hoy a un sector de la opinión colombiana, defendiendo unas tesis, promoviendo unas figuras, que buscando una llegada mía a la presidencia. Permítame una pregunta a quemarropa y sospecho que no me la va a contestar, pero en unas elecciones primarias entre Holmes, Vélez, Zuluaga y Pacho Santos, ¿por quién votaría usted? Jaime, tengo que ser muy cuidadoso en el tema. Comprendo. Yo no me abstengo de contestarle por cálculo, sino porque tengo que ser muy responsable en el tema. Comprendo. Si el presidente Juan Manuel Santos le pidiera una reunión aquí, privada, en su finca de Río Negro, ¿usted lo recibiría? En un libro bellísimo sobre Abraham Lincoln, de Donald Phillips, una de las cosas que cuenta Phillips es que el presidente Lincoln contestaba muchas preguntas vía metáforas. Le voy a intentar una respuesta a esa pregunta, aludiendo a una vivencia. En 2010 me reuní con el presidente Santos, la única vez que iba a la presidencia. Él era ya presidente. Le dije, presidente, ¿por qué en la ley de víctimas van a poner a los militares en el mismo nivel de los paramilitares y de las guerrillas? ¿Por qué los militares en el mismo nivel de los terroristas? Usted cuando era ministro de Defensa, él fue ministro de Defensa 3 años, de los 8 de nuestro gobierno. El ministerio se opuso a eso y me contestó, es que ya cambié y no hubo explicación. Es que ya cambié. Y no hubo explicación. En otra oportunidad le pregunté, presidente, este país lleva muy poquito tiempo en las pantallas de destinos de inversión. ¿Por qué están quitando los estímulos que nosotros introdujimos, no a la riqueza, sino a la inversión? Y me dijo, es que ya no se necesitan. Entonces, cuando yo he reclamado por qué el diálogo con la FARC,
sin exigir la condición del cese de actividades criminales. ¿Por qué la oferta de impunidad? La única respuesta que me dan es manipular medios de comunicación para que digan que yo intenté hacer lo mismo. O sea que es un gobierno cuyas respuestas desorientan. Entonces, cuando uno no sabe qué hay en la mente del interlocutor, uno pierde la confianza para el diálogo con él. Por lo tanto, esa reunión imaginaria no va a ocurrir porque no hay confianza por su parte en ese interlocutor. Esto es, he quedado tan desorientado que no sabría para qué. Y además yo diría, ¿qué interés tienen en reunirse conmigo si ellos se aprovecharon de estas ideas en un momento, pero no creyeron en ellas? Cuando él alguna vez le dijo al periódico, creo que fue a The Guardian en Londres, que él me había llamado y que yo no contestaba al teléfono. Entonces los periodistas colombianos me empezaron a decir, no, es que Uribe es muy vanidoso eso. Y me preguntaron a mí, le dije, hombre, estaba haciendo un ejercicio espiritual de yoga nidra. Y en esos ejercicios espirituales uno también valida o invalida las interlocuciones, las califica. Claro que sí, claro que sí. Una de las cosas que yo odio de la política, en la cual he intervenido toda la vida, es la hipocresía. Cuando murió el presidente Chávez, salía yo a dictar una conferencia en Cartagena y en el vehículo entre el sitio y el aeropuerto me comunicaron la noticia y hubo docenas de llamadas a mi teléfono. Abordé el avión para venir al aeropuerto de Medellín, donde resido. Y yo no quise contestar. Pensé, si mi padre viviera, me diría, no se puede ser hipócrita. Si mi madre viviera, me diría, hay que ser buen cristiano. Entonces me limité simplemente a escribir un comentario. ¿Qué escribió? A los designios de Dios respeto. Yo creo que aquí hay que, frente al presidente Santos, yo tengo que tener dos cosas. Primero, no ser hipócrita por salvar apariencias en la política. Y segundo, respetar las ideas que lo eligieron a él y que yo sigo defendiendo. ¿Qué sintió usted en su espíritu, en su alma? Usted es un hombre creyente. ¿Qué sintió cuando murió Chávez, presidente Uribe? Porque fueron grandes, enconados adversarios políticos, ¿no? Yo tuve muchos años de muy buen trato con él y paciente. Casi que podría uno enumerar las crisis. Se las enumero. Cuando la capturé Granda, cuando me vi obligado a bombardear en la selva del hermano Ecuador a un secuestrador y terrorista que se escondía allí, violando la soberanía ecuatoriana y desde allí asesinaba y mataba y era el responsable del secuestro de Ingrid Betancourt. Cuando tuve que denunciar ante la OEA la presencia de los campamentos de la FARC en Venezuela, que el presidente Chávez, porque el presidente Chávez nunca atendió eficazmente nuestros reclamos. Las crisis fueron puntuales, clarísima la diferencia de conceptos, y tuve muchos años de paciencia con él. Cuando fallece él, mis sentimientos los expresé en ese Twitter. Simplemente dividí lo que es un sentimiento cristiano, de acuerdo con unas creencias, de respeto a los designios de Dios, y por supuesto yo tengo profundas discrepancias con el modelo que han impuesto en Venezuela. Esta pregunta se entromete en el ámbito privado, que es el de la fe religiosa. Sin embargo, me permito formularla. Después de la muerte de Chávez, ¿ha elevado usted una plegaria por la salvación de su alma? Yo de manera general, yo rezo, Jaime. Y le digo a los colombianos, sí, yo rezo. Yo cuando visito, por ejemplo, el Santuario de la Virgen, digo, me preguntan, ¿y a qué vienes, presidente? Pues tengo devoción en ella, le rezo. Estoy sobregirado. Vengo a abonarle un poquito, a darle las gracias que me ha protegido, a que me ayude a controlar todos estos defectos, a que me disminuya mis defectos. Entonces yo rezo a la Santísima Virgen, le pido a Dios que nos ayude, pido
por esta familia, por Colombia. Le pido rezo por los fieles difuntos. Pero ya es mucha ingenuidad, mucho candor por mi parte suponer que usted reza por los enemigos políticos también, ¿no? Jaime, dejemos esos temas, Sí. dejemos esos temas en otras dimensiones. Le respeto a su presidente, por supuesto. ¿Estuvieron cerca de ir a la guerra Venezuela y Colombia en el momento de mayor crispación entre usted y Chávez? Nunca. Y una de las cosas que me duele del presidente Santos es que él trata de explicar ese cambio abrupto frente a la dictadura de Venezuela, diciendo que estuvimos a punto de ir a la guerra. Mentiras. Cuando nosotros abatimos al terrorista Raúl Reyes en Ecuador, le pedí perdón al pueblo ecuatoriano. Siempre lo repito, porque no era una acción nuestra contra el Ecuador. No, por Era supuesto. contra un terrorista que desde allí controlaba secuestros como el de Ingrid Betancourt, muchos oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia, muchos civiles. Desde allí nos asesinaba a los colombianos que estaban en el lado colombiano de la frontera erradicando drogas ilícitas. Era una operación legítima. Recordemos que cuando el presidente Obama tiene que liquidar, dar de baja a Bin Laden, invade un país extranjero como Pakistán. Y nosotros disparamos, a diferencia de lo que ocurrió en Pakistán, nosotros disparamos desde el espacio aéreo colombiano. Ajá. Es una diferencia bien importante. Lo es. Y mire, y la izquierda mundial nada dijo de la acción del presidente Obama frente a Bin Laden en Pakistán. ¿Qué tal que la hubiera cometido el presidente Bush? Así mismo. Eso da para preguntarse por qué se juzga los hechos de manera diferente de acuerdo con la orientación política del actor. Pero en ese momento de ese inevitable abatimiento del terrorista colombiano que se protegía en la selva ecuatoriana, el presidente Chávez dice que va a mover la tropa venezolana a la frontera. Nosotros hacemos caso omiso. Nunca tuvimos actitud de guerra. Nunca. Y el presidente Santos, que sabe que eso no es así, que no movimos la tropa, que no hubo actitud de guerra, que nuestra lucha no era contra el gobierno de Chávez, no era contra Venezuela, era contra el terrorismo. El presidente Santos, que sabe que nunca hubo actitud de guerra, decir ahora que estábamos al borde de la guerra, falso, de toda falsedad. Presidente Uribe, de todos los líderes políticos que ha conocido usted, que ha frecuentado, algunos afines políticamente a usted y otros agrios contendores, ¿no? Como Chávez. ¿Quién es el que más lo ha impresionado? ¿Quién es el que ha dejado una huella más profunda en usted, como político, como intelectual, como... Ayúdeme usted citando casos, a ver qué reacción puedo tener yo. ¿Qué nombres se le ocurren? ¿Qué nombres le pasan por su cabeza? Por ejemplo, de los presidentes de Estados Unidos, Bush, antes Clinton, luego Obama. Yo a ninguno de ellos conocía antes de ser yo presidente. Presidente Bush, totalmente espontáneo, de dos palabras, firme, nos ayudó plenamente, con toda la confianza en nosotros. Se entendían muy bien ustedes, ¿verdad? Y yo nunca lo conocía antes. Yo creo que nos entendíamos por... Pero hombre de campo como usted. Espontáneo. Sí. Y de pocas palabras y franqueza. Con el presidente Obama tuvimos muy buena interlocución. Diría yo que Obama, frente al presidente Bush, Obama prolonga más la interlocución. No afectó las decisiones de ayuda a Colombia que había tomado el presidente Bush. Muy importante. Incluso el acuerdo de seguridad que habíamos empezado a negociar con el presidente Bush, lo firmamos con el presidente Obama. Y uno de los grandes propulsores de ese acuerdo fue el doctor Juan Manuel Santos, hoy presidente de Colombia. Y el presidente Santos llegó a la presidencia y dejó que lo archivaran. Increíble, increíble. Cuando era un acuerdo de seguridad para la lucha contra el narcotráfico, no para agredir países latinoamericanos. Y eso ahora lo archivó siendo presidente. Claro, porque el Consejo de Estado dijo que se necesitaba la ratificación del Congreso de Colombia, donde el presidente Santos ha tenido casi que unanimidad. Y sin embargo el presidente